Ahí está, ahora Ya, sí se ya, graba. sí, señora, ya. Bien, volvemos a saludar. Bienvenidos todos. Acá la doctora Virginia Bonfiantini desde Rosario, Argentina. Un 2 de abril de 2025 estamos iniciando una clase en el postdoctorado o en Pensamiento Complejo de Multiversidad, un Mundo Real, Edgar Morin. Mayoritariamente me parece que por lo que estuve investigando son casi todos colombianos. No sé si hay y algunos colombianos que están por fuera de Colombia también. Y bueno, vamos a comenzar nuestra clase del postdoctorado. La idea sería de estar una hora más o menos planteando un poco la discusión teórica y después, por supuesto, abierto al diálogo y a las preguntas, porque en realidad es ahí justamente donde se construye el conocimiento. Lo que nos toca conversar en el día de la fecha tiene que ver con la epistemología compleja en Edgar Morin. Ustedes están haciendo un postdoctorado en complejidad y bueno, nos toca una parte bastante densa con respecto a la construcción del pensamiento complejo en Morin, que tiene que ver justamente con su epistemología. Y bueno, el tema es más que apasionante porque, bueno, vamos a hacer algunos paralelismos. Primero pensar un poco, recorrer muy rápidamente. Ustedes me dirán si necesitamos detenernos un poco más en la construcción del discurso de la modernidad clásica, para después enfatizar un poco en las rupturas epistémicas de principios del siglo XX y cómo a partir de ahí Morin construye su epistemología compleja. Y también me gustaría, no sé si lo vieron o lo van a ver, me gustaría ver algunos puntos de encuentros o de desencuentros con otras dos epistemologías que para mí son fundantes, las tres en el siglo XX, que tiene que ver con la epistemología genética de Piaget, la epistemología liberadora en Freire y la epistemología compleja de Morin. Pero con base en la epistemología de Morin vamos a ver algunos lineamientos o algunos debates que se toman desde Freire y desde Piaget. Ese sería el planteo. Mi formación es en educación, soy profesora en Ciencias de la Educación por la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario de Argentina. Tengo una maestría en educación con orientación en evaluación en la Universidad del Salvador de Buenos Aires, Argentina. El doctorado en pensamiento complejo en Multiversidad, Mundo Real, Edgar Morin. Y el postdoctorado en la Escuela Militar de Ingeniería en Bolivia. El postdoctorado es en complejidad, educación e investigación. Así que para mí es un honor poder estar hoy con ustedes. Siempre disfruto sobremanera poder estar dando clases en el postdoctorado, porque bueno, no sé si ustedes van a aprender mucho de mí, pero seguramente que yo voy a aprender muchísimo de ustedes. Así que vamos a comenzar con la tarea que nos toca hoy, que es epistemología. Me hubiera gustado después en el momento de la charla contar un poquitito a qué se dedica cada uno, desde qué formación estamos tratando de escuchar esto que nos toca hoy, que es justamente la epistemología. Si nos vamos al inicio de los inicios, allá al inicio de la historia, en la Grecia antigua, la epistemología es una rama de la filosofía, conjuntamente con otras 6 ramas que tienen que ver con la axiología, la metafísica, la lógica, la ética, la estética y la nociología. Por supuesto que el concepto de ciencia tal cual nosotros lo conocemos en la actualidad, en la época de Sócrates, Platón y Aristóteles no se consideraba de la misma manera, pero igualmente surge la epistemología vinculada a la construcción del conocimiento, al desarrollo del conocimiento. La epistemología inicia su actividad fuertemente en el discurso o con la construcción del discurso de la modernidad clásica. El discurso de la modernidad clásica lo tenemos que aprender, conocer, es apasionante la modernidad clásica como constructo social, político, histórico, filosófico y también epistemológico, porque en realidad nosotros somos hijos de la modernidad clásica. No estaríamos sentados acá si no hubiera transcurrido la modernidad clásica con sus instituciones, con sus disciplinas, con su disciplinamiento del conocimiento y de los cuerpos,
con sus instituciones que nos enmarcaron en determinadas prácticas conductuales, en su idea de orden y progreso, en su idea de la objetividad, en su idea del universalismo, en su idea de este ordenamiento que nos lleva a un progreso ilimitado. En la construcción del método, estos pasos para seguir, para conocer clara y distintamente la idea en Descartes, este método didáctico que planteó Comenio en su Didáctica Magna, este método científico que planteó Newton para poder conocer la realidad. Nosotros venimos de ahí, de una concepción también de sistema cerrado o de sistema simple, una concepción de mundo cerrado, una concepción de mundo predecible, controlado, objetivable y cuantificable. Esa es la modernidad. Esa modernidad que construyó nuestra idea de familia, esa modernidad que construyó nuestra idea de escuela, de universidad heredada, porque la universidad no es moderna, sino que es medieval, pero el concepto de disciplinarización, el concepto de disciplina, de conocimiento y de disciplina, de disciplinarización de los cuerpos, viene de la modernidad clásica. Y eso es importante, porque no podríamos hablar de complejidad sin poder conocer esta antesala que nos determina. Y aparte porque una de las características importantes de la epistemología compleja tiene que ver con este concepto, esta primera figura epistémica que nosotros conocemos, que tiene que ver con el concepto de disciplina, con la categoría filosófica de disciplina que construye Descartes para poder, primero, distanciarse del medioevo, segundo, para instaurar el yo en la escena de la ciencia, y tercero, porque aparece el concepto de la razón, que es la que va a definir el modo de conocer en la edad moderna y que nos hereda hasta el siglo XXI. Tenemos características bien diferenciadas, porque el siglo XVII, XVIII no son iguales al siglo XIX, en donde tenemos características importantísimas que son también la antesala para poder pensar el pensamiento complejo. Las tres últimas ciencias clásicas surgen o se construyen en el siglo XIX. La psicología, vinculada al conductismo, la antropología y la sociología, con Comte a la cabeza. Tres ciencias clásicas, tres ciencias que terminan de definir el edificio teórico de los primeros 20 siglos de historia, que no es poco, y que van a dar el puntapié inicial para lo que va a ser el fin del siglo XIX, con esta revisión, este cuestionamiento, esta duda con respecto a todo este saber heredado. ¿Desde qué lugar aparece este resquebrajamiento del mundo moderno? En realidad de toda la herencia heredada del mundo antiguo, del mundo medieval y del mundo moderno. Aparece vinculado a la matemática, con Einstein. Aparece vinculado al psicoanálisis, con Freud. Aparece vinculado con las teorías, el principio de indeterminación, el azar, las teorías del juego, los fractales. El fin del siglo XIX y las primeras décadas, si bien entrado el siglo XX, estos grandes pensadores rupturistas, como en su momento lo fue Sócrates, Platón y Aristóteles, como en su momento fueron San Agustín y Santo Tomás, como en su momento lo fueron Descartes, Comenio y Newton. Bueno, al fin del siglo XIX y principios, en toda la primera parte del siglo XX, también tenemos estos pensadores de ruptura que lo que hicieron fueron cuestionar todo el saber heredado. Lo que empezaron a cuestionar o lo que empezaban a evidenciar, producto de los procesos históricos del fin del siglo XIX y principios del siglo XX, empezaron a cuestionar de que la ciencia no progresa linealmente. Empezaron a cuestionar que no todo puede ser predecible, predeterminado, objetivable. Comenzaron a pensar de que no había tal homogeneización y tal universalización como planteaba la modernidad clásica. ¿Y en qué basaban todos esos argumentos? Justamente del devenir de la historia.
basaban sus argumentos es que, como dice el tango siglo XX, Cambalache, la historia no era tan lineal, la historia no estaba tan ordenada, porque si hacemos un rápido recorrido histórico por los 50 años de la primera parte del siglo XX, tenemos Revolución Rusa, los tres grandes fundamentalismos, Primera Guerra Mundial, crisis del año 30, y podemos seguir después de la segunda parte del siglo XX. Pero en la primera parte del siglo XX pasaron tantas cosas que no habían pasado en 20 siglos de historia. Eso es lo que lleva a los grandes pensadores vinculados a la historia, a la sociología, a la filosofía, a la matemática, al psicoanálisis, a pensar de que me parece que tenemos que cambiar las categorías de análisis para poder relacionarnos con la realidad. Hay una consideración importantísima que tenemos que tener, que ustedes tienen que tener como estudiantes del postdoctorado y profesionales que son, que las dos dimensiones que determinan la construcción del conocimiento son el tiempo y el espacio. Cambia la época, cambia la dimensión del tiempo y cambia la dimensión del espacio, y nosotros tenemos que cambiar los ojos con los cuales nos miramos esa realidad. En este momento, abril de 2025, estamos en un cambio de época. El cambio de época de hoy comenzó hace 3 años atrás. Comenzó en noviembre y diciembre del 2022 con el surgimiento de la inteligencia artificial. Ahí comenzó un nuevo cambio de época. Nosotros estamos adentro de este cambio de época. Nosotros somos objeto de la historia hoy, que después la historia se va a encargar si hacemos las cosas bien o hicimos las cosas mal dentro de un tiempo, pero no tan largo tiempo, porque los tiempos están muy acelerados hoy en día. No tenemos que pasar 200, 300, 400 años para ver si la historia se encarga de decir, bueno, la gente que vivió en la década del 2020 hizo un poco mejor o un poco peor las cosas. Entonces, lo que tenemos que pensar es que cada uno dentro de su profesionalización, dentro de su carrera, dentro de sus estudios, tiene que ver que cuando cambian estas coordenadas de tiempo y espacio, nosotros tenemos que cambiar los ojos con los cuales miramos la realidad. Y eso es justamente lo que hizo Morán cuando estuvo pensando la construcción del pensamiento complejo y su epistemología para poder mirar la realidad que no era la misma realidad que cuando él estaba estudiando filosofía. Su primera formación viene de la mano del marxismo, viene de la mano de las teorías críticas, pero ¿cuándo empieza a cambiar su pensamiento? Cuando justamente las teorías críticas no daban respuesta a los acontecimientos que estaban sucediendo en la realidad. Entonces, cuando no damos respuesta con las categorías de análisis que nosotros tenemos para mirar la realidad, tenemos que cambiar esas categorías. Entonces, Morán justamente, ¿qué hizo? Empezó a estudiar diferentes teorías que le aportasen categorías importantes para que él pueda construir un pensamiento, que es el pensamiento complejo, o teorías en plural de la complejidad, para poder hacer un constructo teórico, metodológico, que pueda mirar la realidad entramadamente. Por lo tanto, al poder mirar o poder empezar a mirar la realidad entramadamente, como la definición de complejidad, que es este entramado de elementos heterogéneos, al comenzar a mirar la realidad entramadamente, tengo que cambiar el concepto de hombre, tengo que cambiar el concepto de mundo y tengo que cambiar el concepto de conocimiento, o por lo menos revisar sus definiciones. Y este es el enriquecimiento que posibilita a Morán, después de haber estudiado diferentes teorías, diferentes filosofías, diferentes perspectivas de análisis, poder construir la epistemología compleja. ¿Y qué es la epistemología? ¿O cuál es la definición de la epistemología? La definición de epistemología es el estudio de la ciencia, cómo se construye el constructo de la ciencia, vinculado al conocimiento. Que cómo va a ser este conocimiento, según Morán, va a ser complejo porque está entramado desde diferentes dimensiones de análisis.
¿Cuáles son esas características de ese conocimiento complejo? El principio logogramático, el recursivo y el dialógico. Pero no se queda ahí. Porque esa epistemología compleja está entramada desde diferentes dimensiones de análisis que la enriquecen y que hacen que sea compleja y que no sea otra cosa. Por ejemplo, pensamiento marxista o teorías críticas o propuesta decolonizante o epistemología genética o epistemología de la liberación. ¿Toma de todos esos lugares constructos teórico-metodológicos? Sí, por supuesto. Y ahí está la riqueza y la singularidad del pensamiento complejo. Que no es un amontonamiento de teorías, que no es una yuxtaposición de teorías, sino que es un entramado de elementos heterogéneos, que cambia totalmente la definición. Y acá me quiero detener en dos cuestiones interesantes que me parecen importantes para poder pensar la epistemología compleja. En realidad, tres. Primero, cómo se resignifica la relación sujeto-objeto de conocimiento. Segundo, que para hablar de epistemología compleja tenemos que ver cuáles son las bases fundacionales de la cual Morán toma para poder construir esa epistemología compleja. Y hay una metáfora muy linda, pero también muy difícil en su momento. A lo mejor a ustedes no les pareció tan difícil, pero cuando yo la estudié era imposible poder entenderla. La metáfora del espíritu del valle para poder entender qué es la epistemología compleja. ¿Cómo se resignifica o cómo se repiensa esta relación sujeto-objeto de conocimiento? Si nosotros hacemos un pantallazo muy rápido, pecando de velocidad extrema, decimos que el hombre de la antigüedad se preocupó por dar respuesta a los orígenes, por buscar en su filosofía una filosofía de los orígenes, de las esencias, de la verdad. El hombre del medioevo trató de demostrar la existencia de Dios. El hombre moderno comenzó a pensar racionalmente y para conocer racionalmente creó las disciplinas científicas. Ese es el origen de la epistemología clásica, la organización disciplinar del conocimiento. Las disciplinas son recortes de la realidad que tienen un objeto y un método. Y que son el concepto de disciplina es la primera figura epistémica que nosotros conocemos, por lo menos en el mundo occidental y cristiano. Pero como nosotros decimos que la construcción del conocimiento cambia cuando cambian las coordenadas de tiempo y de espacio, lo primero que toma Morán para poder pensar su epistemología compleja es decir, bueno, el conocimiento disciplinar hoy es necesario, pero no es suficiente para poder relacionarme con el conocimiento. ¿Por qué? Porque la sociedad del siglo XX, de la segunda parte del siglo XX, cuando le está hablando, es mucho más compleja que la sociedad del siglo XVII con Descartes a la cabeza cuando surge el concepto de disciplina. Entonces, ¿cómo enriquece el concepto de interdisciplina o la categoría de disciplinas? Piensa una epistemología que enriquezca ese concepto de disciplina colocándole o proporcionando dos figuras epistémicas nuevas, una que tiene que ver con el concepto de interdisciplina y el otro que tiene que ver con el concepto o con la categoría de transdisciplina. La interdisciplina y la transdisciplina son la segunda y la tercera figura epistémica que nosotros conocemos de estas tres que conocemos hoy en día, por lo menos hasta abril de 2025. Hay un micrófono que está encendido y hace eco, me parece. Ahí está.
Entonces, ¿qué plantea la interdisciplina? La interdisciplina plantea una construcción metodológica. Basándose en el concepto de sistemas complejos de Piaget, plantea una construcción metodológica. Por eso es tan difícil llevar a cabo la interdisciplina. A pesar de que tenemos una reunión interdisciplinaria, me está tratando un equipo médico interdisciplinario, mi hijo va a una escuela interdisciplinaria o que plantean proyectos interdisciplinarios. El tema de la interdisciplina es un tema apasionante, lo tenemos que tener con mucho cuidado, porque al pensar que es construcción metodológica para el abordaje de un objeto, tenemos que saber que los que manejan el conocimiento no es Rogelio, no es Carolina, no es Camilo, no es Gilberto, no es Aldemar, no es Virginia, sino que los que manejan el conocimiento son las comunidades científicas. No hay una personificación del conocimiento. Donde se construye, se produce, se legitima y se socializa el conocimiento. En las comunidades científicas. Y las comunidades científicas, como toda comunidad, y más vinculado al conocimiento, tienen poder. Poder social, poder político y poder económico. Y ninguna comunidad científica, o muy pocas comunidades científicas, o a veces las comunidades científicas, ¿quién cede objeto y método a la comunidad científica de al lado? Entonces, si nosotros decimos que la interdisciplina es construcción metodológica y que ese conocimiento disciplinar no está personificado en ningún profesor de turno, ni en ninguno de los que estamos nosotros escuchando hoy acá, ¿cómo pensamos la interdisciplina? La interdisciplina se tiene que pensar epistemológicamente. ¿Cómo construir desde las diferentes disciplinas que van a abordar el estudio de un objeto, que cada disciplina deje de lado su método específico, su método disciplinar específico, para construir entre todos un método común para el abordaje de ese objeto de estudio. Así que ojo cuando nosotros empecemos a utilizar, mal utilizadamente, digamos, el concepto de interdisciplina. Y vamos a complicarla un poquitito más, que no es complejidad, sino que vamos a ponerla más difícil todavía. El concepto de interdisciplina viene del concepto de sistemas complejos y de Piaget. Piaget también es el dueño del sistema complejo y en este pensar la realidad desde el punto de vista de sistemas complejos, desde el punto de vista epistemológico de los sistemas complejos, puedes llegar a construir el concepto de interdisciplina. Pero vamos un poquitito más adelante y vamos al concepto de transdisciplina, que está fundamentado en la física cuántica, que está fundamentado, o el dueño, a mí me gusta decir el dueño de la palabra, porque después si no es como que estamos bastardeando un poco el campo y no tenemos esta rigurosidad científica de que cada ciencia tiene sus categorías de análisis que le son propias, y que si nosotros del sentido común o muy abiertamente hablamos de sinónimos, en la ciencia no tenemos esos sinónimos como tal, por eso tenemos que concretizar en una teoría, en una ciencia y en un nombre específico. Nicolescu es el dueño de la transdisciplina. Morán toma el concepto de Nicolescu, al igual que toma el concepto de Piaget de interdisciplina. Pero para hablar de transdisciplina tuvimos que esperar en la década del 70 con el desarrollo de la física cuántica y los sistemas alejados del equilibrio, para poder pensar la transdisciplina desde lógicas no lineales. Y acá abrimos un paréntesis cuántico. Acuérdense que nosotros, que les dije anteriormente, que estamos en un cambio de época. Por lo tanto, tenemos que revisar todas las bases epistémicas. Tenemos que revisar hoy en tiempos de inteligencia artificial
nuestras bases disciplinarias y metodológicas para poder relacionarnos con la inteligencia artificial. Y les dejo una pregunta, que es la pregunta que se está haciendo Harari también en este momento. No sé quién se la dijo primero, tendríamos que sentarme con Harari para ver si se la dijo él primero o la pensé yo primero. Pero básicamente estamos diciendo los dos lo mismo. A lo largo del proceso de hominización, o planteemos en términos desde que nos bajamos de la palmera, tuvimos desarrollo tecnológico. Nunca estuvo, es decir, llegamos hasta acá por el desarrollo tecnológico, evidentemente. A lo largo del proceso de hominización, lo que ayuda a este proceso de hominización es justamente el desarrollo tecnológico. La tecnología que sea para el momento específico de la era histórica que nosotros querramos analizar. El fuego, la rueda, la imprenta, el telescopio, bueno, hasta que lleguemos hoy a la inteligencia artificial. Y se las voy a hacer bien difícil. En realidad, porque la invitación es de pensar. Yo quiero que ustedes piensen y que se vayan y que apaguemos la computadora y digamos, bueno, a ver, ¿qué me moviliza todo esto? La invitación es a pensar y todo surge con una pregunta. Entonces mi pregunta es, si el desarrollo de la hominización estuvo acompañado por un desarrollo tecnológico, eso no lo digo yo, es la misma historia la que nos dice eso, ¿por qué hoy está en peligro la humanidad? La humana condición, con el desarrollo de la inteligencia artificial. Yo ya tengo la respuesta. Pero ¿por qué hoy está en peligro? ¿O cómo hoy tenemos que ejercer extremadamente una vigilancia epistemológica? Poder formar en escrutinio crítico, vinculado al desarrollo tecnológico de nuestra época, que es la inteligencia artificial, que nació hace 2 años. Pero parece que nosotros hubiéramos vivido con la inteligencia artificial toda nuestra vida. O que nosotros hubiéramos vivido con el celular toda nuestra vida. ¿Cuál es la diferencia entre la inteligencia artificial y la rueda? Que a lo largo del proceso de hominización, la tecnología nos ayudó. Es decir, le sacó esfuerzo al humano. Lo que hacía la rueda, antes lo hacía el hombre. ¿Sí? Entonces, la tecnología que hizo, sostuvo, fue un andamio, fue una herramienta para que nosotros hoy lleguemos a donde estamos. Si no, estaríamos en taparrabos con un arco y una flecha, tratando de ver si podemos cazar o pescar algo. Bueno, llegamos acá, sin taparrabos, sin arco, sin flecha, sin caña, y estamos sentados delante de una computadora. Que hasta no hace mucho tiempo era el último desarrollo tecnológico. Pero ahora tenemos la inteligencia artificial, con otras características que no andamian, con otras características o potencialidades que no son el sostén, con otras funciones parecidas a nuestra humana condición. ¿Cuál es el riesgo de hoy entonces con el desarrollo tecnológico? El riesgo de la humana condición. Nos tenemos que volver a preguntar por los humanismos, que es una categoría importante dentro de la epistemología compleja de Morán. Heidegger decía que a lo largo de la historia siempre hubieron humanismos. Pero ¿qué es lo humano del humanismo? Lo humano del humanismo es justamente la existencia del hombre, del humano. Y no hay duda, es irrefutable. Vamos a hablar de humanismos, cambia el tiempo, cambia la historia, cambia el mundo. Vamos a hablar de humanismo siempre que haya una existencia de un humano. La inteligencia artificial no es humana. Es tecnología muy desarrollada que puede hacer algunas cosas, no vamos a poner totalmente y no vamos a generalizar, puede hacer algunas cosas que hacemos los humanos, pero tenemos que empezar a pensar en qué humanismo
o desde qué humanismo hoy hablamos en tiempos de inteligencia artificial vinculado a la relación con el conocimiento, que es el objeto de estudio de la epistemología. Me van siguiendo el razonamiento, ¿sí? Pero volvamos a la década del 70 porque me quedó pendiente lo de la transdisciplina. La transdisciplina tiene tres características que son maravillosas y difíciles. Uno, entender la realidad como sistema complejo. En cualquier orden. Entender la realidad como sistema complejo. Que el modo de relacionarme con el conocimiento lo tenemos que pensar desde diferentes niveles de realidad. Y este, que es el más maravilloso de todos, no porque los otros dos no lo fueran, incorporar el tercero, excluido de Aristóteles, de la lógica clásica al siglo XX. ¿Qué decía la lógica clásica de Aristóteles? Que fue la que gobernó hasta el siglo XX. Si A es igual a B, B es igual a C, por lo tanto A es igual a C. Pero ¿qué pasaba si había una T en el medio? La tenía que excluir porque no podía definir esa T dentro de ese sistema cerrado. Porque el concepto del sistema aparece también en Aristóteles. El concepto del sistema cerrado y simple. Entonces, ¿qué hace? Tuvimos que esperar 20 siglos, casi 21 siglos, hasta el desarrollo de la física cuántica, para decir que lejos de alterar la realidad o lejos de venir a descontrolar el ambiente, estas lógicas no lineales o no clásicas son generadoras de nuevas lógicas explicativas para poder entender la realidad. Tres ejemplos les doy, que no son míos, sino que son de una didactista de Argentina. Para los que somos católicos y creyentes, Dios hizo el mundo, ¿sí? En 7 días, más todo lo creado en 7 días. Pero para los científicos, que por lo general no son tan creyentes como yo, los científicos que dicen que hubo una primera explosión, un Big Bang, que fue el origen del universo. Ahora, los científicos no pueden decir, no saben todavía en este momento histórico ni en qué momento fue exactamente, ni qué pasó, por qué fue en ese momento, y por qué no fue antes o por qué no fue después. Ese desorden, esa primera explosión, hizo nada más ni nada menos a nuestro universo. Vamos con otro ejemplo. Y esto lo dije una vez en una clase de doctorado, fue muy interesante porque eran todos médicos. Y entre los médicos que había un ginecólogo. Entonces le digo, bueno, el origen de la vida. ¿Por qué este óvulo con este espermatozoide en este momento? Y me dijo, si vos supieses, Virginia, lo difícil que es que ese óvulo con ese espermatozoide en este momento se fecunden y una persona y una mujer quede embarazada, no te das una idea. Temperaturas, más apto, menos apto, más rápido, menos lento, bueno. Pero ¿cómo se determina que este espermatozoide con este óvulo en este momento sea fecundado? Es impredecible, es azar puro, igual que el Big Bang. Nadie puede predecirlo. Y el origen del aprendizaje, con el concepto del insight. ¿Ustedes están escuchando atentamente? Sí, seguramente. Todos los que están acá escuchando, los que nos van a ver, los que nos van a escuchar, los que están reproduciendo esto, ¿van a aprender exactamente en este instante lo que yo estoy diciendo? No, para nada. Porque a lo mejor el que sea más de filosofía y educación lo puede entender más. A lo mejor un mecánico cuántico lo entiende un poco menos, pero entiende más lo de la física cuántica. ¿Todos aprendemos en el mismo momento? No. Y eso no significa que uno sea más inteligente y que el otro sea más bruto, sino que vamos a poder construir mi relación con el conocimiento en un momento determinado. El eureka, el insight, ¡ay, mirá qué fácil que era! Ahora lo entendí. Esa comprensión súbita de que en un momento no entendía nada y en otro momento entiendo. Fíjense, 3 campos problemáticos, 3 campos totalmente diferentes, el origen del universo, el origen de la vida y el origen del aprendizaje. ¿Cómo se dan? ¿Linealmente? ¿Se pueden predecir?
No. Ahí está la complejidad del objeto de estudio. La complejidad surge justamente en ese momento, entramando diferentes dimensiones de análisis para comprender en su totalidad el objeto, que no es totalizante. Hay una diferencia abismal y epistemológica. En su totalidad, en su integralidad, cabalmente, pero que no es totalizante. Porque deja la duda, porque deja la incertidumbre, deja abierta la duda, deja abierta la incertidumbre, deja abierta al azar y a la interpretación del sujeto que conoce en ese momento. Y esta es una ruptura epistémica fundamental con el discurso de la racionalidad clásica, de la modernidad clásica. La reincorporación o la incorporación del sujeto en el acto cognitivo. Y esto es fundamental, porque hasta la modernidad clásica, si nosotros veíamos la realidad, los 14 que estamos acá en esta sala, si yo les presento un objeto, una realidad, si estuviéramos todos en el siglo XVII, veríamos todos la misma realidad. Pero resulta ser que no estamos en el siglo XVII, sino que estamos en el siglo XXI. Y frente a un objeto, todos vamos a ver cosas diferentes. ¿Por qué? Porque uno no describe la realidad objetivamente, como decía Newton, sino que uno hoy conoce con todo lo que sabe y con todo lo que ignora. Esto no significa caer en un relativismo absoluto, no estoy diciendo eso, sino que uno conoce y puede relacionarnos con la realidad desde sus marcos referenciales, desde sus creencias, desde su religiosidad, desde lo mitológico, y ahí intervienen los diferentes niveles de realidad con los cuales nosotros tenemos que poner en juego para poder conocer. Hay una película de Marvel, mundo Marvel, pero que para mí explica de la mejor manera posible qué es la transdisciplina y los diferentes niveles de realidad. ¿La vieron? Doctor Strange. La 1. Cuando él, la 1, es que es la mejor. Y no le estoy haciendo una propaganda a Marvel, pero sí grafica o muestra perfectamente bien cuando nosotros hablamos de los diferentes niveles de realidad. Porque, gente, estamos hablando de epistemología. ¿Hay algo más abstracto que la epistemología? No. Entonces, ¿cómo podemos pensar en los diferentes niveles de realidad? Si yo tengo que conocer, si Camilo tiene que conocer, si Rogelio tiene que conocer y yo les digo, conozcan desde los diferentes niveles de realidad, ¿y qué me dicen? Virginia está loca. ¿Qué le pasó? ¿Está delirando? ¿Cómo conozco si la realidad es una? Los diferentes niveles de realidad a los cuales nosotros nos estamos haciendo referencia y que Morán lo explica en El Espíritu del Valle. ¿Leyeron el texto muy cortito del Espíritu del Valle? Es tremendamente difícil. Después se los voy a pasar. Y les voy a pasar también una foto que justamente la di esta semana, pero tengo miedo de compartir y que se me vaya todo. Espérenme un segundo, porque a ver, bueno, después cuando estemos charlando les paso una foto que me interesa, un cuadro en realidad. Volvamos a Marvel. Doctor Strange, cuando él tiene un accidente, bueno, él es un cirujano muy soberbio, muy top, de Nueva York, creo que sí, de Nueva York, sufre un neurocirujano, sufre un accidente y el accidente le destroza las dos manos. Por lo tanto, la vida del neurocirujano se rompe al instante, porque si no tiene las manos no puede hacer absolutamente nada. Bueno, investiga, extremadamente soberbio, extremadamente escéptico. Bueno, le cuentan sobre un paciente suyo que se había sanado y, bueno, llega ese paciente, conclusión de que llega al Tíbet y va a un templo. Le dijeron que tenía que ir a un templo, que tenía que ir al Tíbet y que ahí iba a sanar. Él, hombre de ciencia, totalmente escéptico a cualquier tipo de religiosidad que no sea la santa ciencia, llega y se encuentra con una sacerdotisa que irónicamente lo pone en jaque tipo método socrático
y le muestra el multiverso de Marvel. Bueno, ¿qué aparecen? Aparecen los diferentes niveles de la realidad. Y si leemos El Espíritu del Valle, que después se los voy a pasar para que vayan a mirar la película y que puedan leer el texto del Espíritu del Valle, cuando nosotros hablamos de los diferentes niveles de realidad, estamos hablando desde todas las realidades que nosotros podemos abordar el objeto de estudio. Desde lo religioso, desde lo mitológico, desde Oriente, desde Occidente, desde lo nativo, desde lo africano, desde las cosmogonías, desde las cosmovisiones, desde las perspectivas decoloniales, postestructuralistas, postmodernas. Y esto lo digo yo, porque el mundo es mucho más grande que Occidente y que la cristiandad. Y nosotros seguimos mirando al mundo como cuando Colón vino a América, con los ojos de Occidente. Hoy estamos globalizados, por lo tanto no podemos mirar al objeto de estudio solo con los ojos de Occidente. Rogelio está en Praga. Praga no es Occidente. Ni geográficamente, ni científicamente. Los otros estamos en Latinoamérica. ¿De qué sur estamos hablando? Porque no es lo mismo Colombia que Argentina, o que Ecuador con Brasil. El sur no es geográfico, sino que es epistémico. Cuando hablamos de que el sur no es geográfico, sino que es epistémico, estamos viendo de quién es el que tiene el poder sobre el conocimiento. A ese epistémico estamos hablando. O desde ese lugar epistémico estamos hablando. Pero como sabemos que también tenemos que educar en tolerancia epistémica para dejar de lado la soberbia cognitiva, Morán dice que, eso digo yo, pero Morán dice que desde el sur va a venir este cambio o va a poner en jaque a la hegemonía cognitiva del norte, pero que en todos lados hay nortes y hay sures. No sé en qué ciudades están, pero bueno, yo estuve hace 3 meses en Bogotá. Bogotá es el norte de, qué sé yo, de Manizales, y Medellín será el norte de Río Sucio. Bueno, y adentro de Bogotá habrá nortes y habrá sures también. ¿Por qué? Porque hay una desigual circulación y apropiación del conocimiento. ¿Y quiénes son los que determinan qué es conocimiento y qué no es conocimiento? Las comunidades científicas, que son los que tienen el poder epistémico. Pero la epistemología compleja, al tener elementos o categorías de análisis de la epistemología genética de Piaget y de la epistemología liberadora de Freire, no es soberbia, sino que es democrática. Es tolerante e interpela la alteridad, porque habla de que todos los saberes tienen la misma responsabilidad y la misma posibilidad de ser conocidos. No hay un saber, el saber de Argentina no es más importante o menos importante que el de Colombia, o el de Colombia es más o menos importante que el de Brasil, o el de Brasil es más o menos importante que el del Congo belga. Hoy todos los saberes están democratizados y valen lo mismo, a diferencia del concepto de disciplina. Después me contarán, pero cada uno tenemos una formación disciplinar distinta, y si nosotros miramos en el calendario de toda nuestra escolaridad o de nuestros hijos o en la misma universidad, no hay una misma carga horaria para determinadas disciplinas que para otras. Nadie le saca el poder disciplinar al inglés, a la matemática y a la lengua. ¿Cuántas horas de música tenemos? ¿Cuántas horas de filosofía tenemos? ¿Cuántas horas de historia y de geografía? Acá en Argentina, en la secundaria, mis 2 hijos van a la secundaria y hay en este año se da historia y en este año se da geografía. Y volvemos a historia y volvemos a geografía y se terminó nunca más. Y no pudimos hacer la línea histórica, por ejemplo, todavía, porque hacemos años salteados. Entonces, ¿dónde está el poder epistémico en esta posibilidad de que todos los saberes entren
a la academia y que todos valgan lo mismo. Por eso el Congreso de Multiversidad se llama Todos los Saberes. Porque hoy tenemos que dejar de lado nuestras soberbias civiles y epistémicas, porque ya sabemos a dónde nos llevan las soberbias. La historia se ha encargado, vayamos acá, miremos a Medio Oriente con la guerra que tienen, de soberbias o interpretaciones totalizantes con respecto a determinado objeto, ¿no? O a determinada religión o a determinada discursividad. Y eso también nos habla de epistemologías. Y cuando nosotros hablamos de conocer las epistemologías, ustedes, haciendo un doctorado, tienen que poder leer cuáles son las epistemologías de base de cada autor o de cada teoría que ustedes están estudiando. Porque eso nos habla desde qué lugar está hablando Camilo cuando nos está diciendo algo. Porque yo puedo hablar de conducta, que es el objeto de estudio de la psicología. Pero la definición de conducta del conductismo no es la misma definición de conducta del constructivismo y no es la misma definición de conducta de las neurociencias. ¿Por qué? Porque la base epistémica que tiene que ver con el recorte del objeto y la construcción del método son distintas. Uno mejor o peor, no, son distintas. Porque no podríamos hablar de conducta desde las neurociencias en el siglo XIX, cuando surge el conductismo, porque no teníamos el desarrollo tecnológico, ni sabíamos dónde estaba el cerebro casi. Entonces, cada época determina qué autor y qué teoría, porque los autores somos hijos de la época. Algunos podemos, en términos de perspectiva, poder pensar un poco más allá, no desde el punto de vista de la futurología, sino desde la perspectiva, desde cómo pensar diferentes escenarios posibles y poder actuar hoy para esos escenarios, o poder conocer hoy para esos escenarios. La epistemología compleja de Morán también habilita la otredad epistémica y de sujetos, que lo toma de Freire. La epistemología compleja de Morán toma de Piaget cómo se construye el concepto de lo más sencillo, de los procesos epistemológicos y cognitivos más sencillos a los más complejos. Pero fundamentalmente, tanto en Piaget, en Freire como en Morán, el que conoce es un sujeto. Y eso es importantísimo saberlo, porque el que cogita, el único que tiene la posibilidad de pensar racionalmente es un sujeto. ¿Por qué es un sujeto? Porque está atravesado por la cultura y porque tiene voz. Y la voz implica o necesita una alteridad, un distinto, una horizontalidad con un otro para el cual hablar. Y eso es fundamental dentro de la epistemología de Freire como en la epistemología de Morán. Y hay un dato muy interesante, fíjense estas analogías y estas diferencias. Morán habla de individuo, sociedad y especie durante toda su obra, pero solamente habla de sujeto cuando habla de conocimiento. Piaget habla de individuo porque es biólogo, pero cuando construye su epistemología genética, habla no solamente de sujeto, sino de un concepto de praxis del marxismo. Si ustedes me hubieran dicho que íbamos a encontrar un concepto de praxis del marxismo en la epistemología genética o en el Piaget biólogo, era impensable. Digo, bueno, leyeron mal, nos equivocamos todos. Y Freire también habla de sujetos, por supuesto, este oprimido y este opresor, pero fundamentalmente habla de este diálogo que es el que construye. El conocimiento dentro de la epistemología genética, dentro de la epistemología de la liberación y dentro de la epistemología compleja se construye. ¿Cómo se construye? No les voy a decir cómo porque si no, no se estaría construyéndose. Se construye desde tres dimensiones distintas. Desde un sujeto que conoce, desde una disciplina científica específica, de un recorte de una realidad y de un contexto. Cambia una de esas dimensiones y cambia el concepto de construcción. Eso es importantísimo.
poder entender qué es la construcción en epistemología. La construcción es una construcción subjetiva, disciplinar y contextual. Cambia una de esas dimensiones, cambia la construcción. Por lo tanto, no es a priorística, por lo tanto, no tiene neutralidad valorativa y por lo tanto no es universal. Ustedes van a tener que hacer un proyecto seguramente, un proyecto de investigación, van a tener que concluir su postdoctorado con algún texto en donde la construcción teórica y metodológica que hagan de los textos o del informe o de la investigación no es la misma la de David que la de Carolina. ¿Por qué? Primero porque son distintos, segundo porque tienen formaciones distintas, a pesar de que los dos estudien complejidad o recorten la realidad desde una epistemología compleja. Pero ese recorte de la realidad, esa disciplinariedad, ese contexto y ese sujeto que observa esa realidad y que interviene y que cogita en esa realidad es distinto. Por lo tanto, la construcción es distinta. Y termino con un ejemplo, que siempre lo pongo en todos lados. Todos, no sé si habrá un ingeniero civil. Yo, por lo pronto, soy de educación, no soy ni ingeniera ni civil. Pero si yo les digo que es un puente, todos sabemos que es un puente. Hemos dibujado puentes durante toda nuestra vida. ¿Qué es un puente? Sí, pregunto. Es una perdón, pensé que alguien más estaba hablando, hay retorno. No, es una infraestructura que conecta dos puntos que son inalcanzables en una superficie con una pendiente. O sin pendiente. Bueno, Depende, Camilo, si soy odontólogo es otra cosa. a ver, ¿qué es un puente? Pero no le preguntarían a un ingeniero. Sí, pero es una respuesta posible. A ver, Gilberto, ¿vos sos dentista? ¿Cómo? No. Ah, Soy también de educación. no, bueno, pero el puente que estaba diciendo Camilo, el de unir dos puntas, a ese puente me estoy haciendo referencia, el del ingeniero. Vamos a tomarle prestado el puente al ingeniero y yo pregunto, ¿qué es un puente? Un puente es tratar de unir dos orillas. Es una estructura conexión. que trata de unir dos orillas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Camilo, ¿vos dónde sos? Gilberto es educación como yo. Camilo, ¿vos qué sos? De área disciplinar, ingeniero. Sos ingeniero. Con razón hiciste un poco más desarrollada la idea. Bueno, perfecto. Tanto el ingeniero Camilo como Gilberto y yo que somos de educación coincidimos de que un puente une dos orillas, ¿sí? Que puede ser ahora. Camilo no sé, porque es ingeniero, seguramente que lo podrá hacer. Pero ni Gilberto ni yo podemos construir un puente. ¿Por qué? Porque no solamente necesito saber la técnica, que es unir dos orillas, esa es la técnica del puente, sino que tengo que saber un montón de otras cosas para poder construir un puente. No hay dos puentes iguales. ¿Por qué? Porque pueden estar en altura, pueden unir un océano, pueden estar en zonas de monzones y tengo que tener en cuenta el aire, puede estar en un desierto, puede estar en terreno arcilloso, ¿Hay dos puentes iguales? No. Pasa un avión, pasan animales, es decorativo, planto flores, pasan 1000 autos por minuto, es una pista de aterrizaje. No hay dos puentes iguales. A pesar de que la técnica es siempre la misma, desde que nos bajamos de la palmera. El hombre trató de unir dos orillas, pero ninguno de los que estamos acá, salvo Camilo, puede construir un puente. Y Carolina seguramente que levantó la mano y que también es ingeniera. Y Camila, ¿sos ingeniera? ¿No? Carolina, no, yo soy artista. Bueno, ella la puede dibujar, va a dibujar un puente muy lindo. Quería decir que no es posible la construcción de dos puentes iguales, ni siquiera si están uniendo los mismos puntos. Exactamente. Como ninguno, es decir, ninguno conoce igual que el otro. ¿Por qué? Porque la construcción es singular y situada. Ni los gemelos aprenden a caminar al mismo tiempo,
ni hablar al mismo tiempo, ni dejan los pañales al mismo tiempo, porque la construcción es singular, es contextuada. No basta solamente con saber la técnica. Insisto, a priorística, neutralidad valorativa y universal. Yo necesito construir un puente. Esa es la construcción que hace la epistemología compleja con respecto a el entramado de elementos heterogéneos que nosotros tenemos que hacer para poder conocer. ¿Hay dos personas que conozcan igual? No. Porque cada uno lo entrama con lo que sabe y con lo que ignora. A su tiempo. A su tiempo. Los que tenemos más de un hijo, ¿nuestros hijos empezaron a hablar al mismo momento? No. ¿Empezaron a escribir y a leer al mismo momento? No. Uno es buenísimo en matemática y el otro es buenísimo en arte. Uno es mejor que otro, uno es más inteligente que otro, uno es más bruto que el otro. No. Porque cada uno conoce en función de su deseo, en función de sus posibilidades, en función de la maduración del desarrollo de la inteligencia, que eso es lo que explicó Piaget. Ahí se entiende el concepto de construcción, que es lo que se esforzó Morán cuando plantea la epistemología compleja. Este concepto de que el conocimiento se construye, y se construye con lo que sabemos y con lo que ignoramos, y se construye situadamente y singularmente. Cambia una de esas dimensiones, cambia la construcción. Agreguémosle un detalle más, que vivimos no en el siglo XVII, sino en el siglo XXI. Por lo tanto, la construcción hoy también está mediada con el desarrollo tecnológico, que es este mismo desarrollo tecnológico que hace que nosotros tengamos que ejercer vigilancia epistemológica con respecto a la inteligencia artificial para poder formar en escrutinio crítico y para poder ver y construir la resiliencia de saberes. Todo eso lo digo yo, no lo dice Morán. Pero tomando toda la epistemología compleja de Morán. Y con eso, si les parece, concluimos así muy abruptamente, porque en realidad yo los quiero escuchar a ustedes para preguntas, dudas, aclaraciones y argumentos. Mientras tanto, le voy a pasar por el chat. Mientras que ustedes preguntan, yo lo voy a buscar en mi WhatsApp y le voy a pasar por el chat el cuadro que les quería mostrar sobre, esperen un segundo, sobre mirar la realidad, que dos personas miran la realidad y van a fijarse que dos personas miran la realidad y cómo la interpreta una y cómo lo interpreta el otro. Que seguramente lo conocen, pero nos sirve para poder ejemplificar lo que veníamos hablando. Ahí lo tienen. Está cargando. Ahí está. Una misma realidad, diferentes interpretaciones. Me voy más con Dalí. Bueno, acá no hay uno ni mejor ni peor, nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero bueno, el ejercicio es como una misma realidad, ahí es la reintroducción del sujeto que conoce en el acto cognitivo, porque si estuviésemos en el siglo XVII, tenemos que dibujar lo mismo, pero no estamos en el siglo XVII, estamos en el siglo XXI. Entonces, ese mismo objeto se ve desde dos posicionamientos válidos, los dos. Obviamente, y después uno tiene que argumentar científicamente, metodológicamente, teóricamente, no caemos en un relativismo y un subjetivismo total y absoluto como estos ismos muy de moda en la actualidad.
¿Qué me dicen? Pueden compartir fotos, imágenes y empezamos con el debate. No sé por qué yo no puedo verlo en el chat. O sea, Ahí abro está. el chat y no me aparece la imagen. Pero algunos sí la puede ver, ¿no es cierto? Sí, ¿Sí? sí, ¿Tienen yo un sí. grupo de WhatsApp como para pasársela a Carolina? Si me hacen el favor, de pronto por lo que estoy en el celular, bueno, pero no tendría ninguna relación, pero no he podido ver la imagen. Igualmente te va a quedar en el chat, no te preocupes. ¿Alguien le describe la imagen? Ya la comparto por WhatsApp. Ah, perfecto, gracias. Bueno, habilitamos las preguntas, las dudas, las aclaraciones. Ahora los quiero escuchar yo a ustedes. Camilo. No sé si Gilberto levantó la mano primero. No, yo no lo veo. Ok. No, doctora, yo pues darle las gracias por la intervención. Me queda algo mucho más claro. Yo ya estaba trazando mi plan de escritura para este módulo de epistemología compleja por Morán. Y menos mal no avancé mucho, porque ahora sí me queda más claro hacia dónde van varios conceptos. Primero, el de cuando se refiere Morán en humildad, cuando habla de la humildad, ahora sí lo estoy viendo un poco mejor, pensando justamente en ese poder epistémico, no lo había visualizado así, pero ya también viendo como un poco el libro de Rodríguez Soya, eh, entiendo el concepto norte-sur. Claro, puesto desde el punto de vista geográfico también, no solo Bogotá es el norte, Bogotá tiene norte y sur, y tiene un concepto muy valioso desde la parte ambiental, que es un concepto que hemos venido manejando en el área de salud, que es donde yo trabajo, que es aguas arriba, aguas abajo, que es norte y sur, quién impone qué y cómo se impone dentro de esa perspectiva de, de desigualdad del conocimiento, ¿no? Pues realmente me abre la perspectiva, doctora, porque ya sé hacia dónde va esa humildad planteada por Morán, y hacia dónde va esa resiliencia de saberes, así como usted lo plantea, que es algo que me permite a mí de pronto como visualizar también, porque en Colombia tenemos mucho conocimiento tradicional, conocimiento que ha sido desplazado por procesos coloniales, ¿sí? Un proceso de colonialismo pues español, y bueno, no hay que echarle la culpa a los españoles acá de nada, No, no. pero realmente sí nos deja aquí una cuestión que acá los procesos son bastante sistemáticos desde el mismo sistema, cómo funciona lo colonial, ¿no? El colonialismo que está dentro de ese poder epistémico. Entonces yo creo que con esto ya puedo organizar, menos mal no avancé en lo que quería escribir, porque ahora ya tengo una estructura que acabo de mejorar. eh, Creo que estos encuentros nos permiten eso y le agradezco mucho porque sin duda alguna estamos pensando, claro, todos los saberes valen lo mismo y eso es lo que quiere plantear Morán, a mi punto de vista, obviamente, ¿no? La realidad, ¿no? Aquí no hay una verdad absoluta, pues, así lo veo yo, pero lo estoy viendo de esa forma y le agradezco, doctora, porque esa resiliencia de saberes me pone a mí, me pellizca el cerebro, ¿no? Es lo que ya bueno, me sacude un poco y me saca un poquito también pues de mi zona de confort. Yo trabajo en una facultad de medicina donde las cosas son pues bastante rigurosas. Entonces yo le agradezco mucho porque con estas cosas que traigo creo que voy a mejorar mucho ya mejoré mi plan de escritura. Ahora quiero desarrollarlo obviamente y también me sirve muchísimo para lo que yo quiero colocar en el Congreso, para lo que yo quiero Ah, tratar. bien. Le agradezco. ¿Trabajás con Carlos Maldonado? Sí, señora, mi doctorado, él fue nuestro mentor con Adriana, él fue nuestro mentor en 2 años. El único hombre que me ha trasnochado a mí hasta el momento realmente ha sido el doctor Maldonado. Sabés que yo soy amiga de Carlos, no nos conocemos personalmente. Él fue profesor mío en Bolivia, en el postdoctorado, y yo le hice la reseña de su último libro, ahora se las voy a pasar, el libro y la reseña, las dos cosas. Total ya está publicada, así que lo conoce todo el mundo. Y nos vamos a conocer presencialmente ahora en el Congreso de junio. No sé quién, gracias Camilo, no sé quién levantó Nosotros primero, si Adriana o Carolina.
escribimos 3 libros con el doctor Maldonado, justamente, con Camilo También escribimos tengo 3 libros. escrito uno de género, ahora se los paso, uno de género, ahora Por les voy a favor, pasar, doctora, sí. sí. Les compartí por el chat unos artículos míos, tengo muchos más, pero estos de los que, en función de lo que estaba diciendo Camilo y de lo que hablé un poquito yo en esta hora, les pasé algunos artículos. Igualmente, me pueden seguir por las redes, ahora les paso todas mis redes para Claro que que sí. mi canal de YouTube, para que se suscriban y puedan seguir investigando sobre complejidad y aprendiendo por ahí. Bueno, Adriana o Carolina, no sé quién de las dos. No, no me di cuenta. Cualquiera. Bueno, básicamente para cerrar y continuar con lo que decía Camilo, pues nosotros, Camilo y yo hicimos el doctorado juntos y adicional a eso trabajamos juntos en una facultad de Ciencias de la Salud y fuimos, pues trabajamos en algo que es medicina y, y es difícil porque la jerarquización de los saberes los pone en una escala que me perdonarán si tenemos algún médico acá, pero tienen una escala superior al resto de los saberes, ¿cierto? Entonces, Claro. lo que usted comentaba hace un rato, allí está Clímaco, bueno, perdón, Clímaco, tú eres médico, pero tienen una posibilidad distinta al resto del mundo. No sé si desde su formación de pregrado, no sé si desde la formación de otros momentos, pero este rompimiento del esquema, este rompimiento del píxel de la foto, que es una analogía que yo utilizo mucho, lleva a esto, a que tenemos que entender que el conocimiento tiene que romper esto porque ya no nos podemos quedar en esa jerarquización y no podemos seguir pensando que hay conocimientos superiores a otros. Todas las ciencias y todo lo que estamos aportando, y Carlos Maldonado es uno de ellos. Él por eso publica en todas las redes todo lo que escribe, porque él dice que el conocimiento es público, que el conocimiento es para todos, que no tenemos que seguir, como él mismo dice, no podemos seguir aquí en el platanal. Y todo el mundo le hace la pregunta, ¿por qué sigue en Colombia? ¿Por qué está en Colombia? Y dice, porque aquí hay todo para hacerlo. Entonces, no me quedé en Europa, no me fui para Estados Unidos porque desde acá puedo aportar más de lo que podría hacerlo en otros lugares que se supone que está el conocimiento. Entonces, para seguir como en la misma línea de lo que estaba diciendo Camilo. Muchas gracias. Es que es así, fíjense, Morán habla, en realidad los dos escriben en el mismo momento. Lo que pasa es que el texto de Boaventura de Sousa Santos fue mucho más socializado que el texto chiquitito de Edgar Morán, pero tanto Boaventura de Sousa Santos como Edgar Morán escribieron los dos en el mismo momento. Uno, Boaventura, Epistemologías. En realidad el título del libro, en la tapa del libro, habla de Epistemología del Sur. Pero cuando él empieza a escribir el libro, y no sé si en la introducción, en el prólogo, muy al inicio del libro, él justifica de que por qué no es epistemología del sur, y si es epistemologías del sur, a pesar de que el título viene en singular. Porque si no estamos hablando de que nos comimos una S de plural singular, justamente estamos diciendo que no hay una única epistemología del sur tampoco, sino que todos los sures tienen sus epistemologías. Por lo tanto, también es mucho más que uno, es mucho más que un sur. ¿Sí? Entonces, no es de singular o plural, o que me olvidé una S, o que tenemos una cuestión de cohesión de género y número distintos, sino que la S, las epistemologías, justamente nos hablan de la diversidad. Y que al ser diverso no es uno mejor que el otro, somos diversos. Y Morán escribe Pensamiento del Sur. Entonces, Boaventura de Sousa Santos, y los dos son europeos, los dos son filósofos, sociólogos, filósofos, y los dos miraron el sur geográfico, que es Latinoamérica, porque los dos posaron los ojos en el sur, y ahí construyen el concepto de sur que no es geográfico, sino que es epistémico, y que habla de epistemologías. Y Boaventura habla de los saberes que han quedado ausentes durante todo el discurso de la hominización, y como una vez dándonos cuenta, visibilizando los saberes que quedaron excluidos, cómo tenemos que volver a incorporarlos a la epistemología, y por eso hablamos de estas epistemologías del sur. Carolina, a ver, se me corta el nombre, Climarco es
Y Gilberto. Bueno, doctora Virginia, muchas gracias por el compartir esta tarde. Es rico uno pues nutrir su conocimiento y ampliarlo y tener más dudas y tener más inquietudes. Yo quisiera plantearle algo desde mi experiencia. Digamos que nosotros al hacer un doctorado o varios doctorados, postdoctorados, es porque nosotros queremos de alguna forma aportarle al conocimiento. Y en los campos universitarios, pues ese aporte a los conocimientos está mediado por ese poder en el que usted refleja que el conocimiento o quienes manejan el conocimiento lo tienen, ¿sí? Cuando uno habla de las epistemologías, como la epistemología que propone Morán, usted lo plantea desde la comprensión metodológica y yo desde ahí es donde veo la dificultad de posicionar el pensamiento de Morán desde la metodología para darle fiabilidad a la construcción del conocimiento mismo. En tanto, para lo lineal se minimiza o se mitiga la duda, la incertidumbre, el verlo desde tantos puntos y darle validez a tantos puntos. Entonces, mi pregunta es hacia la metodología. ¿Cómo puede uno desde la metodología darle fiabilidad al nuevo conocimiento creado desde esta epistemología? Es que no está puesto en tela de juicio la fiabilidad, porque si no estamos mirando la realidad con los ojos del siglo XIX, XVII, XVIII. Yo les pasé un dossier sobre investigar. La epistemología compleja o el pensamiento complejo de Morán tiene una construcción metodológica que es una construcción metodológica compleja. Y ustedes la pueden leer en el libro Sociología. ¿Leyeron el libro Sociología? ¿No? Bueno, mientras que hablo se los voy compartiendo. El libro Sociología de Edgar Morán, no se lo digan a nadie y no se lo digan a él, pero es horrible y es muy difícil. Es bastante feo, no es bastante, es feo. Con todo respeto, con todo lo que yo lo quiero a Morán, pero es feo. Esperen que... ¿dónde está? Acá. Sociología. El libro Sociología de Edgar Morán plantea justamente su desarrollo sociológico y en la parte 3, la parte 3 se llama el empeño multidimensional. Está en la página 180 y 190. Pero bueno, lean el índice y se van ahí. En el empeño multidimensional, ahí Morán explica la investigación que llevó a cabo él en la década del 60 en un municipio de Bretaña que se llama Plocelet. Y ahí construye la metodología compleja. Con base, como dicen ustedes, con base a este diálogo de saberes, y yo prefiero utilizar el concepto de diálogo de saberes que implica dialogar, como su nombre lo dice, dialogar diferentes tipos de saberes con diferentes niveles de realidad, desde una lógica del tercero incluido y demás, en vez de hablar de interdisciplina y de transdisciplinas que me parecen constructos muy fuertes, muy viables, muy potables en la teoría. Entonces, para concretizar más, prefiero hablar de diálogo de saberes. Ahí explica lo que es la metodología, la construcción metodológica compleja, cómo el grupo de investigadores que llega a Plocelet, llega a Morin, llega con su grupo de investigadores, construyen entre todos un método común para abordar la problemática que se estaba, que tenían en Plocelet. Y ahí queda documentado que es la metodología compleja o la construcción metodológica compleja, que no descarta lo cuantitativo, porque por ejemplo si tenemos que hacer una encuesta y tenemos que decir el 50% hace esto, el 25% lo otro y el 25% no descarta eso, porque justamente y tampoco descarta la valoración o la interpretación del dato. Eso no lo está diciendo Morán en ningún momento. Porque justamente, ¿qué es la complejidad, Carolina? Es el entramado de elementos heterogéneos. Por lo tanto, también entramamos metodologías, porque si no, no puedes construir. Y volvemos al ejemplo del puente. Yo necesito diferentes dimensiones de análisis para poder construir un puente. La metodología es lo mismo. Yo necesito la perspectiva cuantitativa, la perspectiva cualitativa
pero la perspectiva compleja está en qué hago yo con estas dos cosas. ¿Cómo entramos el dato y la interpretación del dato? Esa es la metodología compleja. No está diciendo que lo cuantitativo está mal. No está diciendo que lo cualitativo también está mal. Él los está utilizando, no los desconoce, los integra. Es como cuando él habla de la interdisciplina y de la transdisciplina. Nosotros no podemos decir que la disciplina es buena o mala, o que nos sirve o no nos sirve. Primero porque somos científicos y no podemos estar en ese discurso maniqueo de que o es bueno o es malo. Dejando de lado eso, y que tanto estamos criticando la fragmentación disciplinar en este momento histórico, ¿qué hacemos si no damos una disciplina científica? ¿Cómo construimos un método? ¿Cómo hablamos de interdisciplina? ¿Cómo hablamos de transdisciplina? ¿La disciplina es necesaria? Sí, por supuesto, pero hoy no es suficiente porque la tengo que entramar desde diferentes lugares. Eso es lo que hace la complejidad. Hagamos un ejemplo. En la época cuando Comenius organizó el sistema escolar en el siglo XVII en Europa, si vos no ibas a la escuela eras un ignorante. ¿Sí? Entonces lo que te enseñaban en la escuela era necesario para poder vivir en la sociedad del siglo XVII. Hoy eso está cuestionado. ¿Por qué? Porque el concepto de conocimiento es distinto. El concepto hoy no tiene que ser disciplinar, sino que tiene que ser un conocimiento en red. ¿Cuál es la distancia epistémica enorme y cuántica que nos separan de nuestros hijos y de nuestros estudiantes? Que ellos nacieron en el siglo XXI y nosotros no. Ellos piensan en red y nosotros no. Nosotros seguimos fragmentando. Yo me acuerdo como si la tuviera hoy a mi mamá, acá en la nuca. Virginia, no puedes hacer dos cosas al mismo tiempo. O estudias o escuchas música. O miras televisión o lees. Dos cosas al mismo tiempo no se pueden hacer. Eso me lo decía hace 40 años atrás cuando yo estaba estudiando. Díganle eso a sus hijos hoy. Pueden hacer todo al mismo tiempo, porque ellos nacieron con que apretan y aparece el multiverso de Marvel. Nosotros no podemos pensarlo así. Y seguimos enseñando como en la prehistoria. Entonces, la disciplina hoy la cuestionamos, pero no podemos vivir sin un saber disciplina, porque si no, ¿dónde vamos a hacer la construcción metodológica? ¿Cómo vamos a pensar la interdisciplina y la transdisciplina si el inter y la trans necesitan de la disciplina de base? ¿Se entiende? Total. Climarco. Sí, Virginia, ahorita la doctora Acevedo hablaba de algunos saberes superiores, algunas cosas con respecto a las áreas de la salud y el contexto. Pero yo creo que la complejidad en ese contexto, tengo que recordar que Morán aparece en la posguerra. Y yo creo que ese es un hecho importante porque él se nutre de toda esa izquierda revolucionaria y moderna europea que de pronto se ve desarrollado muchos de esos idealismos en América Latina. Y quizás en ese sentido uno entiende el por qué el interés por el sur latinoamericano, donde se nutrieron una cantidad de conocimientos que vinieron no solamente de Estados Unidos, sino también de Europa de esa época, y se pudo construir de pronto muchos de los sueños que esa izquierda ochentera y setentera y sesentera europea plasmó o pensó que se podía plasmar. Yo creo que una de las cosas que más aporta la complejidad en el sentido de cambiar un poco el contexto del método científico que nosotros aprendimos, la linealidad, y darle otra perspectiva a la forma de organizar, de la autonomía, de la, como dices tú, de la transdisciplinariedad de los conocimientos y la necesidad de tener que y poder conjugar consideraciones y cuestiones que de pronto eran de saberes propias, como dice la doctora Acevedo, egoístas de pronto de una u otra ciencia. Quizás el hecho de tomar la teoría cuántica, de glosarla y llevarla hasta lo social,
Yo creo que eso es uno de los aportes mucho más significativos que la complejidad nos deja y nos abre la perspectiva de mirar otras dinámicas, otras posibilidades, cuando el camino que estamos acostumbrados era un camino lineal. Quizás los bucles, la autoorganización, el tema mismo de la, como dices tú, de construir puentes entre saberes, eso quizás es como lo más valioso y es lo que de pronto en América Latina hemos tratado de hacer. Quizás hemos sido torpes, pero algún día yo sé que la línea del conocimiento y del pensamiento del sur va a tener sus repercusiones y su reconocimiento de forma más significante. Quizás no tenemos los dineros ni la fuerza que tienen las universidades europeas y americanas, que se proyectan generalmente entre los primeros lugares por el número de investigaciones que hace y por el tipo de investigaciones que hace, pero todas dentro del contexto del método científico. Y quizás la complejidad nos abre esa perspectiva de poder conjugar los métodos cuantitativos, los métodos cualitativos, utilizar el método mixto y abrir y explorar otras condiciones, entre eso en una sin número de opciones y de situaciones. Y quizás nosotros, por la forma social y la explosión social en que vivimos, sea la mejor laboratorio para desarrollar muchas de estas ideas. Muchas gracias, Virginia. Gracias, Clímaco. Te agrego algo más. En realidad, yo soy estudiante en realidad estudio a Morán y a Pallé y a Freire porque me parece que son los tres grandes revolucionarios del siglo XX y que entre los tres organizaron una cosmovisión del siglo XX fundante. Pero, en mi humilde opinión, el único que nació en el sur, estudió en el sur, trabajó en el sur y dio su vida por el sur, en un momento histórico en donde el concepto de sur no existía, pero que él lo vivió, fue Freire. Él nació en el sur, nació en Recife. Si ustedes van al mapa de Brasil, Recife está en el norte, 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 pero es la parte más pobre de Brasil. Y tomando en consideración la teología de la liberación, que también es el sur de los sures de la religión, y tomando los oprimidos, que son los sures de las clases sociales, construyó su pedagogía de la liberación. Construyó toda su pedagogía, desde el oprimido hasta todas las pasando. Pero principalmente construye su discursividad política, social y educativa en su primer libro, que es el libro más importante, después vienen todas las pedagogías, que se llama Extensión o Comunicación-Extensión, siempre me equivoco, en el medio rural. Ahí es donde deja plasmado el sur, sin saber que estaba hablando del sur, sin saber que después ese sur iba a ser una categoría de análisis del discurso decolonial de Sousa y del discurso complejo de Morán. No sé si David o Gilberto, que no sé cuál de los dos levantó la mano antes. Bueno, ante el silencio de David, ahí voy. Bien, vamos. Se te cerró el micrófono, Gilberto. Bueno, comentaba que como una aportación al comentario de Clímaco, creo que es que nosotros tenemos una manera, nosotros, cuando digo nosotros, somos los del sur, ¿sí? Pues siguiendo con la lógica de lo que se está conversando, de una valoración sureña de nuestras producciones. Nosotros difícilmente nos citamos entre nosotros, por ejemplo, para poner pues un ejemplo, sino que nos parece que para darle un mayor valor a lo que escribimos, se obtiene si nosotros citamos a estos autores, llamémoslo por decirle también, los del norte, ¿sí? Entonces, a las epistemologías del norte y poco le creemos. Entonces, esto es como un comentario, pues aquí, como
una reacción a lo que comentaba Clímaco y reaccionaba la doctora Virginia, ¿sí? Yo quiero comentar lo siguiente, ahora sí, con respecto a la charla y a las ideas que me llegaron mientras la conversación o la disertación, y es que mi papel como maestro, siempre que escucho cualquier cosa, si bien ahorita no ejerzo como maestro, soy un directivo docente, siempre trato de llevar eso al aula. Para mí el aula es como mi imán y me atrae. Y entonces uno empieza a pensar de qué manera uno puede con los niños desarrollar el pensamiento complejo, y ve uno definitivamente un convencimiento de todo este tema de la complejidad, ¿sí? Y reflexionando en torno a eso, me he encontrado con que uno cuando empieza a entender o a intentar entender o a empezar a utilizar el pensamiento complejo, tiende como un péndulo, ¿no? Se va uno para un extremo y trata de olvidarse del otro extremo. Sin embargo, creo que siempre hay que volver en el proceso de enseñanza al pensamiento de simplicidad o lineal o reduccionismo o unidimensionalidad. Yo no creo que se eliminen uno al otro mutuamente, se nieguen uno al otro. Creo que hay una coexistencia, por lo menos desde la perspectiva del docente, desde la perspectiva de la enseñanza del aprendizaje. Digamos, cuando se empezó a construir un modelo del sistema planetario, ¿sí? Se empieza siempre con la Luna y la Tierra. Y a partir de ahí se empieza a llevar un proceso de pensamiento que va complejizando, ¿sí? Uno no empieza a estudiar, y de hecho históricamente no se dio así, el átomo del berilio. No, uno siempre, o para poder entender ese concepto de átomo y poder entender todo lo que está sucediendo al interior del átomo, se empieza con el de hidrógeno, ¿sí? Casi que de hecho tendríamos que decir que el único átomo que parece ser, entendemos en su totalidad, es el átomo de hidrógeno, que es el que tiene un solo electrón, y hay átomos que tienen más de 100 electrones, entonces, que serían los átomos complejos, ¿sí? Pero cuando uno empieza al estudio del modelo atómico, se empieza de lo sencillo. Es decir, como si el paso necesario para llegar a un pensamiento complejo, pues de hecho, sabemos que todos debemos empezar de un pensamiento lineal o un pensamiento unidimensional. No sé cómo sería el contrario del pensamiento complejo, ¿sí? Porque de hecho es donde está habitando el alumno, por su edad cronológica, por cómo las cosas, y el muchacho en ese habitar, el niño que habita en un pensamiento, en un momento, o la escuela le crea ese pensamiento lineal y después durante su vida trata de desbaratarlo para formarle un pensamiento complejo. Entonces, no quiero dar una respuesta a lo que estoy planteando, solamente una inquietud que me queda, ¿sí? Y es de qué manera podría ser posible construir didácticas para la construcción del pensamiento complejo, ¿sí? Necesariamente a partir del reconocimiento de la existencia de un pensamiento unidimensional en los estudiantes. Si nosotros vamos a la definición de didáctica, que es el perfecto arte de enseñar todo a todos, que planteó Comenius en el siglo XVII, él planteó un método, que es la didáctica, que tiene 3 pasos. Los digo y después se los explico. Por eso fue el gran revolucionario de la edad moderna y yo creo que de todos los tiempos. Los 3 pasos del método de Comenius eran la naturalidad, la intuición y la autoactividad. Naturalidad, intuición y autoactividad. Piensen en la fecha que vivía Comenius. En el 1657 él escribe la Didáctica Magna. No había luz, no había agua corriente, no había cafecito para los recreos, no había absolutamente nada, ¿sí?
Él decía que para que podamos conocer las cosas reales, el método que tenía que seguir el maestro era la naturalidad, el primer paso del método. Este primer paso del método de la naturalidad estaba relacionado a que yo no le puedo enseñar nada a mi estudiante que no pueda comprenderlo. Eso lo dice Piaget en el siglo XX. Yo no puedo enseñar nada a mi estudiante que no pueda entenderlo. ¿Qué significa eso? No que no lo pueda entender porque sea un bruto, sino que el desarrollo de su inteligencia no esté apto para que yo le enseñe eso. ¿Sí? Se adelantó 300 años a la psicología, al constructivismo. Cuando yo sé la edad evolutiva que tiene mi alumno y le enseño lo que puede llegar a entender en función de su edad evolutiva, paso al segundo paso del método, que es la intuición. Tengo que presentar el contenido escolar de tantas formas distintas como estudiantes tengan en el aula. ¿Cuántas pruebas haces vos, Gilberto? Pruebas de que... Evaluaciones. ¿De formas? ¿De cuántas maneras se evalúa? No. Vos no tenés que tomar una evaluación hoy a nosotros. ¿Cuántas evaluaciones haces? Sí, bueno, Una. Normalmente una. Normalmente Claro. una, claro. ¿Y por qué no hace 12 si somos 12 los que estamos acá? Creo que todos podemos dar cuenta de diversas formas de demostrar el aprendizaje y uno como que busca lugares comunes. ¿Cuál sería la forma en la que todos estarían, pues, dispuestos a mostrar su conocimiento? No necesariamente. No necesariamente. Ejemplo, autorreferencial. Yo sé que el autorreferencial a veces parece soberbio, pero como que impacta, porque si no piensan que las cosas le pasaron a los otros. Yo hace 20 años que doy clases de currículum en el posgrado. ¿Sí? De currículum. Cuando tuve que rendir currículum en tercer año en la facultad, yo era una excelente repetidora. Me saqué un 10. Es la nota máxima. Yo no tenía ni idea lo que era una teoría curricular, pero ni idea. Yo repetí todo lo que decían los textos y los autores y yo fui y rendí currículum, me saqué un 10. Perfecto. 4 meses después, en abril, eso fue en diciembre de un año, en abril del año siguiente, yo estaba en mi casa tomando sol y ahí entendí lo que era el insight. Yo estaba tomando sol y dije, entendí lo que es el currículum. 4 meses después de haberme puesto un 10 en la profesora. ¿Contesta? A ver, puedes poner puntos en comunes, pero si es tan relativo el tema de la evaluación. Entonces, ¿qué decía Comenio? Yo tengo que presentar el material de tantas formas como sea posible para que todos los que estamos acá adentro entendamos. Con un ejercicio de matemática, con una obra de arte, con una lectura, no sé, pero todos los que estamos escuchando la clase tenemos que entender lo que está diciendo el docente. Y una vez que yo conozco la edad evolutiva, presento el material de tantas formas diversas necesarias para que todos podamos aprender, ¿qué hago? Bueno, ahora el alumno tiene que estudiar, que esa es la autoactividad, ir a su casa y estudiar. Eso lo decía Comenio en el siglo XVII, que es el método, la creación de la didáctica. Ahora tu pregunta era cómo pensar didácticas complejas. Bueno, es presentando el conocimiento de modo complejo y enseñando procesos metacognitivos para poder apropiarnos del conocimiento en cualquier momento y en cualquier lugar, independientemente del conocimiento que sea. Enseñar a argumentar, enseñar a preguntar, enseñar a discutir, enseñar a sostener una argumentación, a hacer comparaciones, la reflexividad. Eso tiene que ver con lo epistemológico y tiene que ver con la construcción de procesos metacognitivos, que eso se enseña. Cómo se enseña la tabla del 2, cómo se enseña el átomo o cómo se enseña el sistema montañoso de América. Hoy, más que el conocimiento disciplinar, que es necesario pero no es suficiente, con ese conocimiento disciplinar yo tengo que enseñar los procesos metacognitivos que independientemente de dónde esté y en la época que yo esté, me van a servir para poder conocer. Porque si no, si vos me decís, ¿cómo se enseña complejamente, Gilberto? Reducimos el proceso de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación a una mera técnica. Y eso no es pensamiento complejo.
Eso no es pensamiento crítico, eso es un reduccionismo total y absoluto de una técnica instrumentalista y pragmática que mide resultados por medio de la eficacia y de la eficiencia. Que está en la vereda de enfrente, que no es ni mejor ni peor, pero que está en la vereda de enfrente de lo que postulan las teorías críticas y el pensamiento complejo. Sí, doctora, pero espéreme, la interpelo en un momento. Yo entiendo lo que usted me está diciendo, pero también me estrello con la realidad. Pongámoslo de esta manera. Usted está conversando con 14 personas, pero está enseñando, por decirlo de esa forma, de una sola manera. Porque la organización no da lugar, la organización de la actividad no da lugar para otra forma, ¿sí? Evidentemente, aquí estamos argumentando y estamos en un nivel que se supone, pues ya tenemos otras características, pero algo similar se encuentra, eso suena bien, pero cuando un profesor, no hablo de mí porque yo ya no estoy en el ejercicio, ahora estoy en la parte directiva, pero cuando un profesor se encuentra que tiene 400 o 300 estudiantes, y pues es muy complicado hacerlo de esa manera. Evidentemente, sí se puede hacer algunas variaciones, de pronto mejorar algunas estrategias, utilizar algunas estrategias, etcétera, ¿sí? Pero normalmente, y no es el deber ser, sino estoy explicando, estoy detallando una realidad, no estoy defendiendo un punto, ¿sí? Lo que se acude es a ir de lo simple a lo complejo en cuanto al contenido, pero no me refiero yo a la complejidad del conocimiento, sino a la complejidad del pensamiento. Lo que me interesa es el desarrollo del pensamiento complejo, no de cómo enseño en complejidad. ¿Sí? Primero tenemos que preguntar por qué ese maestro tiene 400 estudiantes. Y eso no es un problema educativo, sino de políticas públicas porque no le alcanza el sueldo. Entonces ahí yo no te puedo contestar. Eso no tiene que ver con la complejidad del pensamiento complejo de Morán. Sí, pero es la realidad que es. Salvando eso, de que el problema es del Estado, de que el docente no cobra bien, no podemos reducir la didáctica a estrategias y recursos. Porque el docente no se dedica a la estrategia y al recurso. Porque es minimizar al máximo la enseñabilidad. ¿Sí? ¿Cómo se desarrolla, cómo se construye el pensamiento complejo? Primero biológicamente, según los postulados de Piaget. Y epistemológicamente con cómo uno va construyendo el concepto. ¿Cómo se construye el concepto? Primero tenemos un concepto que no se llama concepto, sino que se llama la representación. El objeto representa la categoría de análisis. A ver, yo necesito, eso lo decía Aristóteles. ¿Esto qué es? Es un teléfono. Bien, yo le muestro al niño de la primera infancia diferentes tipos de teléfonos para decir, esto es un teléfono, esto es un teléfono, esto es un teléfono, esto es un teléfono. Perfecto. Cuando él va creciendo evolutivamente y madurativamente, no necesita mirar al teléfono para decirme, tráeme el teléfono que está arriba de la mesa, porque empieza a pensar en términos de conceptos. No necesito la cosa. Ya la cosa la tengo internalizada y se construyó el concepto. Entonces yo digo, tráeme el teléfono, por favor. Que eso se da en la escuela primaria y viene entrada a la escuela secundaria. En la edad adulta empezamos a conocer por medio de proposiciones, que es la combinación de dos o más conceptos, que es el pensamiento abstracto. Eso es lo que decía Piaget. Pero Piaget vivió en Suiza y vivió en otra época. Y hoy sabemos desde el punto de vista de la medicina que el desarrollo de la inteligencia no es como el pelo que lo corto y puedo seguir creciendo, o las uñas que se cortan y las puedo seguir creciendo. Cuando se detiene el desarrollo de la inteligencia, se detuvo. Entonces tenemos hoy el problema de que tenemos en la universidad chicos cronológicamente maduros, pero intelectualmente no. Entonces no entienden el pensamiento abstracto, no pueden hablar desde el pensamiento abstracto, no pueden pensar abstractamente. Y ese es un problema que tenemos hoy en la educación, por lo menos en Latinoamérica. Entonces, de nada, eso es la construcción del pensamiento.
El pensamiento no se construye con más o menos recursos, más lindos o más feos, que seduzcan más o seduzcan menos para lograr la atención del estudiante. Y no podemos reducir la didáctica al recurso, porque la didáctica, por definición, es la ciencia que estudia el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Y hoy sabemos que los dos sujetos pedagógicos enseñamos y aprendemos. El docente tiene anticipación del conocimiento, es más grande y sabe lo que tiene que dar. Pero el alumno también el estudiante también está enseñando, porque sabe otros saberes que están por fuera de lo sistemático, por fuera de la enseñabilidad. Por lo tanto, hoy los dos enseñamos y aprendemos. Y podemos estar abajo de un árbol sin ningún tipo de recursos y se puede enseñar y se puede aprender. Entonces no podemos pensar que el recurso, la seducción del recurso depende de la didáctica y que el otro aprenda. ¿Puede servirnos? Sí, puede servirnos. Yo tengo una discusión fundamental hoy en una de las cátedras donde trabajo porque basan toda su actividad académica con TikTok. Porque está la moda. Uno no sabe más o menos por qué hace un TikTok. O la estrategia del TikTok. Porque pueden hacer un TikTok y tener una carencia conceptual total y absoluta. El otro puede dibujar en lápiz y papel y haber inventado la pólvora. Entonces depende de qué se diga con ese recurso o qué se quiera lograr con ese recurso. O con ese dispositivo. O con esa actividad. No es solamente el recurso, es lo que se quiere lograr con eso. Quiero lograr que uno piense o que repita algo. Quiero lograr que reflexione o que siga aceptando el status quo. Eso es lo que nos tenemos que preguntar, independientemente de lo que se haga. Y ahí vamos a hablar de una didáctica compleja, porque vamos a enseñar y aprender complejamente. Pero es un tema como educación, como en educación, hay muchas posibilidades. No es la salvación, no es el dogma, no es lo que hay que hacer, sino que es una postura entre mil otras. Y que la idea sería de que vayan dialogando, tocándose las diferentes dimensiones para poder llegar al fin común, que es que se enseñe y se aprenda. David, vos querías decir algo. ¿Qué tal? Están madrugados. ¿Escucha bien? Sí. Voy a regresar un poquito atrás acerca de Carolina, acerca de la fiabilidad, la metodología compleja, ya que estuvimos hablando acerca de cardinalidades norte, sur, oriente, occidente, la cuestión del sujeto, disciplina y contexto donde podemos generar la realidad, y conociendo sabiendo ya de antemano que el conocimiento se entrelaza entre sus diversas disciplinas, ¿sí? Yo quisiera resaltar precisamente en esa cuestión o en esa perspectiva, la cultura de Oriente y Occidente, el saber se construye de distinta manera, puesto que normalmente en Occidente, cuando nosotros tenemos un nuevo conocimiento que anteriormente teníamos, es eliminado y se agrega el nuevo como si el pasado ya no existiera, mientras que en Oriente, al menos hasta donde yo conozco, si algo se conocía y algo se descubre, se le agrega y se va agrandando cada vez más y más, ¿sí? Bueno, esto lo hago mención porque con lo que vimos hoy precisamente, yo puedo resumir acerca de esto, que lo que pudiéramos utilizar de la metodología compleja, he de decir que no es mi expertise. Esto precisamente, yo tengo otra formación, pero lo que yo puedo resumir de la clase de hoy es que a través de la utilización
del método complejo, y utilizando todas las herramientas que nos proporciona, como el entrelazamiento de los saberes, lo podemos utilizar para poder plasmar la realidad precisamente como se mencionó en un principio, bajo el tiempo, el espacio y la época donde estamos viviendo. Entonces, si empezamos a construir ese conocimiento, lo podemos dejar plasmado allí para que en algún momento se pueda seguir desarrollando y podamos palpar, entre comillas, la realidad de una manera mucho más compleja. Sería esa mi aportación. Muchas gracias. Gracias, David. No sé si alguien más quiere decir algo, aportarnos algo, comentario, duda, aclaración, discusión. Toca volver a ver la clase. ¿Cómo? Toca volver a ver el video de la charla. Sí, bueno, podemos seguir diciendo un montón de otras cosas, dependiendo del recorte que cada uno después le quiera dar. Yo estoy a disposición para lo que necesiten. Me escriben por el chat o piden mis contactos en la universidad y gustosa seguimos conversando. Les voy a dejar mi canal de YouTube para que se suscriban y puedan seguir estudiando de complejidad y nos tomamos un cafecito dentro de 2 meses en Bogotá, en el Congreso de Todos los Saberes de Multiversidad. Así que yo voy a estar coordinando una mesa de Tecnósfera, así que, y seguramente que si hay alguno, bueno, Camilo dijo que va a exponer, así que bueno, seguramente que después cuando me vaya enterando de las exposiciones, nos vamos a ir viendo, escuchándonos, viéndonos e interviniendo en cada una de las actividades. Así que muchas gracias por la escucha atenta. Gracias, doctora. Yo ahora voy a subir este video, si ustedes me lo permiten, a mi canal de YouTube para que también la gente lo pueda ver y se pueda enriquecer y puedan seguir aprendiendo de complejidad desde este rico intercambio entre todos. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Nos podemos sacar una foto? A ver. Claro, las cámaras, ¿no? Adelante, por supuesto. Adelante, por supuesto. Bueno, pónganse lindos. A ver dónde está, toma instantánea. Bueno, si lo quieren. Ahí disculparán, no es lo que hay, ¿no? Ay, mira, Marta, ¿estás ahí? ¿Cómo estás? Bien, feliz de escucharte nuevamente, doctora. Ay, vas a ir en junio Ay, nos vamos a conocer por personalmente. Supuesto, sí, por fin. Qué alegría. Bueno, les tomo una foto. Muy bien. Pero, pero apagaste tu cámara, ¿no quedas? ¿Quién apagó la cámara? Tú, ¿no? No. No ahí está, ahí tomé otra. Bueno, nos las compartes entonces. Y nos tomaremos la foto en Bogotá. Nos tomaremos, más que la foto, voy a tomar muchos cafecitos porque soy muy cafetera. Así que las fotos quedan acá en el chat, al igual que ahora cuando cortamos queda la grabación. Lo que sí es que Skype va a dejar de funcionar, así que se bajan la grabación o la suben a la nube como quieran. Yo la voy a subir a mi canal de YouTube y nos estamos viendo por ahí, ¿sí? Muchas gracias, buenas noches, que terminen bien. Clímaco tiene una pregunta. Ay, sí, ¿qué? Clímaco. Darle las gracias a usted, doctora Virginia, por todos esos buenos aportes. Es básicamente lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias a todos. Adiós, compañeros. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Que estén bien. Chao, chao.